Buen día, mi nombre es Blanca Patricia Morales Payares, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería en Logística. A continuación les presentaré los ejercicios realizados de la unidad número 3 de la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el catedrático Juan Morales. Unidad 3. Análisis de varianza. 12.2. Análisis de un factor. Definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F o Fisher. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica, los valores de F no pueden ser negativos. Aquí como nos indica nuestra gráfica que tenemos aquí. Definiciones. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. La hipótesis nula nos plantea que puede haber que las tres medias son iguales, mientras nuestra hipótesis alterna nos plantea que nuestras tres medias pueden ser diferentes. Un valor P pequeño como 0.05 menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como 1 mayor a 0.05 nos rehace la hipótesis nula de igualdad de medias. Definiciones. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de las varianzas de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que no se permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para el análisis de varianza. 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras no son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están paradas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo, mediciones de deceleración de pecho en G, en pruebas de choque de automóviles. La fuerza G es una medida cuantitativa de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera, en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda de 4,1 G. Desplomarse en una silla 10,1 G. Bajar de un escalón 8, G. Ejemplo de medición de deceleración del pecho en G en una prueba de choque de automóviles. Utilice las mediciones de deceleración de pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Tipos de autos. Tenemos aquí tres tipos de autos que son los compactos, los medianos y los grandes. En ellos nos muestran, tenemos 10 pruebas y este ejercicio lo vamos a realizar en el programa Minitab. Aquí ya tenemos nuestros datos, autos compactos, autos medianos y autos grandes. Tenemos nuestros 10 datos ya capturados y para realizar esto nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a ANOVA y antes que nada tenemos que hacer una prueba de la igualdad de las varianzas. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a ir aquí a la opción donde dice prueba de igualdad de las varianzas. Nos vamos a ir a donde dice, tenemos dos opciones. La primera es los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores. Esa no la vamos a escoger, vamos a escoger la que dice los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Vamos a seleccionar los tres.
Y de ahí nos vamos a ir a opciones, no le vamos a mover nada porque nuestro ejercicio nos dice que tenemos un nivel de significancia, el 0.05, que quiere decir que es el 95%. En gráfica no le vamos a mover nada. No le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí nos muestra prueba de desigualdad de varianzas, autos compactos, autos medianos, autos grandes. Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar igual a 0.05. Aquí tenemos pues lo que es los autos compactos, medianos y los grandes. Aquí nos da dos valores de P. Comparación múltiple, donde dice que nuestro valor de P es de 0.979 y nuestra prueba de Levene, nuestro valor de P es de 0.808. Con esto podemos decir que tenemos pues la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que es la que nos plantea que las varianzas son iguales, pero tampoco tenemos pues hasta ahorita la evidencia para aceptar que las varianzas también pues son diferentes. Aquí también podemos ver esto, aquí donde nos dice que aquí están nuestros datos, nuestra desviación estándar, que va desde nuestro IC, donde los actos compactos, nuestra desviación es de 4.39823, los medianos 4.35772, los grandes 4.61880, con un IC para los autos compactos de que va del 840.62 hasta 13.081.76. En los medianos que van desde un IC de 2.34871 hasta 10.6295. También nos muestra, ¿qué más nos muestra? Aquí está nuestros valores que ya nos habían dicho. También otra forma que podemos decir con esto, que nos mostró en esta tabla que tenemos aquí, que sí podemos hacer el análisis de varianza. Ok, nos vamos a ir igual a estadísticas, nos vamos a ir a NOVA, pero ahora nos vamos a ir a un solo factor. Ok, nos vamos a ir a la opción de los datos de la respuesta están en una sola columna separadas por un nivel de factor. Vamos a seleccionar los tres. Nos vamos a ir a opciones, pues no le vamos a mover nada. Comparaciones, le vamos a seleccionar todas. Para que esas son las que nos van a dar Toolkit, Fisher, Donut, esta y las pruebas. En gráfica le vamos a dar 3 en 1. Y aquí ya no le vamos a seleccionar nada. Le vamos a aceptar. Aquí nos va a arrojar varias gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos gráfica de residuos para autos. Aquí tenemos nuestra gráfica de probabilidad normal versus los ajustes, donde vemos aquí nuestros pruebas aquí juntas. Aquí tenemos también nuestro histograma. Aquí tenemos gráfica de intervalos de autos con un IC el 95%, donde dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular un intervalo. Aquí nos dice que en autos grandes nuestra media es de 39, en autos medianos es de 42.1 y en autos compactos nuestra media es de 44.7. Ok, aquí de igual manera tenemos la mayor de las medias de otro nivel para autos compactos. Ok, aquí igual donde dice que tenemos que nuestro intervalo tenemos una estimación de 2.6. Aquí igual una estimación, aquí lo que nomás nos cambia, aquí tenemos una estimación del menos 2.6 y en los autos
auto grande compacto tenemos una estimación del menos 5.7, donde dice que si tenemos dice si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes no son significativamente diferentes. También tenemos aquí simulteos del 95% de Dunning. Aquí tenemos, aquí dice que nuestro intervalo va desde el menos 7.25401 hasta el 2.05401. Aquí dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente a la media del control. Ok, aquí tenemos diferencia de las medias para autos compactos y autos medianos. Aquí tenemos esto, donde dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son definitivamente diferentes. Aquí pues tenemos, aquí nos dice en autos grandes autos medianos, dice que nos dan la estimación de 3.1 menos 3.1, autos grandes, autos compactos menos 5.7 y autos medianos, autos compactos menos 2.6. Aquí tenemos la IC simultáneos del 95% de Tukey, diferencias de las medidas para autos compactos y autos medianos. Aquí tenemos, aquí nos dice que igual tenemos nuestra estimación de menos 2.6 en autos medianos, autos compactos, menos 5.7 y menos 3.1. De igual manera aquí tenemos nuestros, podemos usar el pergamino, donde aquí nos da todo lo que hemos visto, donde dice que hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente, una significancia del 0.05, intervalos de confianza de Bonferroni del 95% para desviación estándar. Dice que tenemos una desviación estándar de 4.39823, autos medianos 4.35762 y autos grandes 4.61888. También nos dice que tenemos aquí una prueba P del 0.969 y en Levenes una prueba estadística del 0.22 con un valor de P de 0.808. También aquí nos dice que ANOVA es un solo factor. Información del factor, dice que niveles son 3, valores, pues ya sabemos, autos compactos, medianos, grandes, análisis de la varianza. Nos dice que tenemos un ajuste de 81.43, un valor de F del 4.09 y un valor de P de 0.028. Nos dice que tenemos una S de 4.45970, un R cuadrado de 23.27%, un R cuadrado ajustado de 17.59, un R cuadrado predeterminado del 5.27%. Aquí tenemos en medias, dice que tenemos una media para los autos compactos de 44.70, autos medianos 42.10, autos grandes 39.0, una desviación estándar del 4.40, autos medianos 4.36, autos grandes 4.62. Tenemos también comparación en parejas de Turkey, agrupación de información utilizada en el método Turkey con una confianza del 95%, que nos da las mismas medias. Aquí nada más nos dice que diferencia de las medias, aquí, como ya lo estuvimos viendo en las gráficas, pues que es del menos 2.60, menos 5.70 y menos 3.10, un valor de T para autos
medianos y compactos del 1.3 con un valor de P ajustado del 0.405. Para autos grandes compactos dice que un valor de T de menos 2.86, un valor ajustado de 0.021. Autos grandes dice que menos 1.55 con un valor de P ajustado del 0.282. Comparación en parejas de Fisher. Agrupación de la información. Igual nos dan las mismas medias. Aquí nada más nos dice que tenemos un IC del 95% para autos medianos y compactos, que va desde el menos 6.69 al 1.49. Autos grandes, autos compactos, menos 9.79 al menos 1.61. Autos grandes y autos medianos, menos 7.19 al 0.99 con un valor P ajustado del 0.202, 0.008 y 0.132. Aquí nos dice comparación múltiple de Dune con un control. Dice que tenemos aquí pues las medias. Tenemos también un valor de P ajustado del 0.336, 0.015. Una E de diferencia del 1.99, diferencia de las medias de menos 2.60 y menos 5.70. Comparación múltiple con el mejor MCB de HSU. Aquí nos dice que tenemos diferencias de las medias de autos compactos y autos medianos de 260, un E de diferencia de 1.99, un IC del 95%, que va desde el menos 1.38 al 6.59, un valor de T de 1.30 y un valor de P ajustado al 0.169. En autos medianos compactos, menos 2.60, una E de diferencia del 1.99, un IC del 95% del menos 6.59 al 1.38, un valor de T del menos 1.30, un valor ajustado del 0.169. Y para los autos grandes y autos compactos, menos 5.40, un E de diferencia del 1.99 y el menos 9, un valor de IC del 95%, que va desde el menos 9.68 al 6.00, un valor de T de 2.86 y un valor ajustado del del 0.008. Y estos fueron los resultados con las diferentes opciones, que fueron Fisher, Tuchel, MNC. ¿Y qué podemos decir con todos estos resultados para contestar pues nuestra pregunta, que es la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones son iguales? Bueno, pues no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que nos plantea que las varianzas son iguales, pero con los resultados tampoco tenemos la prueba para aceptar nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alterna, que nos dice que las varianzas pues son iguales, son diferentes. Y con esto acabamos el ejemplo. Ejercicio: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choques. Se utilizan las medidas de H y C por las siglas Enhanced-Boundary Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Para realizar este ejercicio vamos a usar el programa Minitab. Aquí tenemos una tabla donde dice que tenemos 10 muestras de autos compactos, medianos y grandes. Vamos a abrir el Minitab.
Ok, aquí ya tenemos nuestros datos capturados, que fueron 10 muestras, autos compactos, autos medianos y autos grandes. Para esto nos vamos a hacer estadística. Antes que nada vamos a ver si podemos hacer la prueba de la varianza. Nos vamos a ir a ENOVA, nos vamos a ir a prueba de igualdad de la varianza. Ok, nos vamos a ir a la opción que dice los datos de la prueba están en una columna separada por cada nivel de factor. En respuestas pues vamos a seleccionar autos compactos, autos medianos y autos grandes. En opciones no vamos a cambiar nada porque pues nos pide el nivel de significancia del 0.05. Le vamos a aceptar. Y en gráficas tampoco. No, le vamos a aceptar. Aquí nos dice que múltiples de intervalos de comparación para la desviación estándar de 0.05. Aquí los tenemos. Autos compactos, autos medianos, donde dice si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondientes son significativamente diferentes. Y tenemos una comparación múltiple donde el valor de P es de 0.120, prueba de Leven de un valor de 0.173. Aquí nos dice que también intervalos, dice que tenemos una desviación estándar de 79.520 en auto compacto, auto mediano 102.812 y en auto grande 175.262. También nos dice que nivel de confianza individual del 98.333%. También nos dice que prueba tenemos, y aquí ya lo habíamos mencionado lo que nos aparecía en la tablita, que un valor de P de 0.120. ¿Qué podemos decir con esto hasta ahorita? Que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos plantea que las medias son iguales. También vamos a, ya que teniendo aquí que tenemos la prueba de la igualdad de la varianza, nos vamos a ir también a estadísticas, nos vamos a ir a ENOVA y nos vamos a ir a un solo factor. Nos vamos a irnos igual. Los datos de la respuesta están en una columna separada por cada nivel de factor. Vamos a seleccionar compacto, mediano y grande. Vamos a ir a opciones, pues ya hemos dicho 95%. Comparación, le vamos a seleccionar Turker, Fisher, Dunit, MNC y pruebas. Vamos a aceptar. Gráfica, le vamos a poner 3 en 1. Y le vamos a, en eso no seleccionamos nada, le vamos a aceptar. Ok, aquí nos aparecen nuestras gráficas de residuos para autos compactos. Aquí tenemos la gráfica por probabilidad normal. Aquí tenemos nuestros datos versus ajustes y el histograma. También tenemos esta gráfica de intervalo, donde aquí tenemos la desviación estándar está agrupada, se utilizó para calcular los intervalos. Aquí tenemos autos compactos, donde dice que nuestra media es de 431.5, autos medianos dice que 390.6 y autos grandes 385.8. Dice que simultáneas del HSU, aquí igual, si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí tenemos una estimación del menos 45.7, aquí del menos 40.9 y estimación de 40.9. Tenemos también aquí diferencia de medias para autos de Fisher. Tenemos aquí un intervalo que va del menos 156.499 al 74.6985. También tenemos aquí un intervalo que va desde el menos 161.299
al 69.8985 y aquí en auto grande, auto mediano, un intervalo que es del 120.399 al 110.799. Aquí tenemos la simulación de Dune. Aquí está autos grandes, autos medianos. Dice: si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes es significativamente diferente de las medidas de control. Y aquí tenemos la gráfica de Tukey. Como vemos, esta media aquí en el 0, casi en el 0, pero nos da una estimación del menos 4.8. De igual manera tenemos aquí nuestro pergamino. Vamos a ver desde acá. Aquí pues ya lo hemos visto. Hipótesis nula, todas las medidas son iguales. Hipótesis alterna, todas las medidas son iguales. La significancia al 0.05. Se propuso igualdad de varianzas para el análisis. Aquí está lo de los autos. Aquí dice que análisis de la varianza, donde dice que tenemos un valor de F del 0.40 y un valor de P de 0.676. Un resumen del modelo, un S de 125.968, un R cuadrada del 2.86, un R cuadrado ajustado del 0%, igual que nuestro R cuadrada. Medias, aquí tenemos donde dice que en autos compactos nuestra media es de 431.5, nuestra desviación estándar de 79.5, en autos medianos 390.6, una desviación estándar de 102.8, autos grandes 385.8, una desviación estándar de 165.3. También la comparación en parejas de Tukey dice que las medias pues son iguales a las mencionadas. Dice que es una agrupación A. Aquí nos dice que de diferencia, auto mediano, auto compacto es de 56.3, un valor de T del menos 0.73, un valor de P ajustado del 0.770. Autos grandes, autos compactos, diferencia de la media de 45.7, una diferencia de 56.3, un valor de T del 0.81 y un valor de P ajustado del 0.699. Auto grande, auto mediano, diferencias de las medidas de menos 4.8, de diferencia de 56.3, valor de T del 0.09 y un valor de P ajustado del 0.986. Comparación en parejas de Fisher. Aquí tenemos pues los intervalos que van de auto mediano, auto compacto, que va desde el menos 156.5 al 74.7. Autos grandes, autos compactos, que van del menos 161.3 al 69.9. Autos grandes y autos medianos, que van desde el 120.4 al 110.8. Aquí tenemos un valor de P ajustado de 0.474, 0.424 y 0.933. También tenemos aquí agrupar información utilizando el método de Dune y una confianza del 95%. Aquí tenemos pues las muestras, la media, la agrupación. Aquí tenemos un valor para la prueba de Dune, que nos da un valor de P, el 0.692 y 0.635. Nivel de confianza individual nos dice aquí que es del 97.27%. Comparación múltiple con el mejor del MCB del HSU. Aquí nos dice que las diferencias para autos compactos y medianos son de 40.9, de diferencia del 56.3, un índice del 95% que va desde el
desde el 71.6 al 156.4 con un valor de T del 0.73, un valor de P ajustado al 0.362. Un auto mediano, un auto compacto, diferencia del menos 0, de 40.9, diferencia 56.3, un IC del 95%, que va desde menos 153.4 al 71.6, un valor de T del menos 0.63 y un valor de P ajustado al 0.362. Valor auto grande, auto compacto, diferencias menos 45.7, diferencia 56.3, un IC del 95% que va desde el menos 158.2 al 66.8, un valor de TLC menos 0.81 y un valor de P ajustado del menos 0.39. Como vemos, también nuestro pergamino nos sirve para ver también las tablas que ya vimos anteriormente. Pero ahora sí vamos a nuestro ejercicio que nos hace dos preguntas. Dice, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula. ¿Qué podemos decir con esto? Que no tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya la que nos plantea aquí que las medias son diferentes, y también nos hace otra pregunta. Que tienen las mismas medias, y también nos hace otra pregunta que dice: los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Yo diría que con lo visto, para mí los tres, tanto el auto compacto, el mediano y el grande, son seguros. Y con esto terminamos nuestro ejercicio. 12.3. Análisis de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Con datos muestrales clasificados con base de una variable de un renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de renglón y un efecto del factor de columna. Requisitos. 1. Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximada normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseños balanceados. Vamos a realizar el siguiente ejemplo: medición de aceleración en pecho en G en una prueba de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóviles extranjero nacional y efecto de factor de columna al tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Aquí tenemos una tabla donde dice tipos de automóviles que son extranjeros y nacional. Tenemos el tamaño de la muestra, compacto, mediano y grande, y tenemos 6 muestras. Para este problema vamos a usar mitad. Aquí ya tenemos nuestros datos capturados. Y para esto nos vamos a ir a la opción de estadísticas, ANOVA, y nos vamos a ir a análisis de las medias. Vamos a poner en respuesta aceleración, factor, vamos a poner tipo y en factor 2 tamaño. Le vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar esta tabla donde dice ANOVA en forma de dos factores de aceleración. Aquí tenemos efecto, pues aquí tenemos efecto de la interacción, aquí tenemos pues el tamaño del automóvil, que es compacto, grande y mediano, y tipo extranjero nacional. Aquí tenemos nuestra primera muestra, que es un valor de 0.55. En la segunda tenemos un valor de 0.72. En la tercera tenemos un valor de 1.27. En este tenemos un valor de 0.55, un valor de 0.72 y un valor de de menos 1.27. También tenemos aquí nuestras medias, efecto principal. Aquí tenemos dos puntos rojos que nos indican que nuestra media es de 41.11 y acá de 39. También tenemos aquí el tamaño del automóvil. Aquí tenemos
nos indica un valor de 45, aquí de 37.83 y de 41.83. Podemos comprobar que la desviación estándar y la variación es la misma. También nos vamos a ir a estadísticas, a ANOVA, y ahora vamos a seleccionar balanceado. Podemos seleccionar balanceado porque todas nuestras muestras son los mismos valores, las mismas columnas. Vamos a seleccionar respuestas, aceleración y el modelo tipo y tamaño. No vamos a cambiar nada en gráficas. Vamos a poner 4 en 1. Vamos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí nos muestra unas gráficas de residuos, donde está la gráfica de probabilidad normal. Aquí están nuestras muestras agrupadas, ajustes, el histograma y orden de observación. Aquí nos dice que tenemos un tipo de automóvil, tenemos un valor de P0.028, un F6, un SC de 117.6 y un MC de 117.6 y un MC de 117.56, un tamaño del automóvil de 154.8, un MC de 77.39 y un F de 3.95 con un valor de P 0.44. Tenemos un error de 264.1 y un MC de 19.58. ¿Qué podemos decir con esto? Que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que nos plantea que las medias de nuestros automóviles nacionales y extranjeros son iguales. También nos dice que resumen del modelo tenemos un S de 4.42 486, un R cuadrado de 49.84, un R cuadrado ajustado de 39.09. También para esto nos vamos a ir también a estadísticas para que nos quede un poco más claro, a ANOVA, y nos vamos a ir a intergráfica de intervalos. Aquí vamos a seleccionar con grupos, vamos a seleccionar variable de la gráfica y aquí vamos a seleccionar tipo y tamaño del automóvil. Aquí no le vamos a cambiar nada, vamos a aceptar. Aquí nos muestra esta gráfica donde nos dice que tenemos gráfica del intervalo de aceleración en el pecho, aceleración del pecho, tamaño del automóvil, pues aquí tenemos compacto, grande, mediano y tipo de automóvil extranjero. Tenemos aquí nos dice que tenemos una media de 47, una media de 39.6667, una media de 45.66, aquí tenemos una media de 43, aquí tenemos una media de 36 y aquí tenemos una media de 38. También para que nos quede un poquito más claro, nos vamos a ir a estadísticas, a ANOVA, y nos vamos a ir a gráfica de efecto principal. Aquí le vamos a dar aceleración y aquí le vamos a dar tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Le vamos a aceptar y nos arroja esta tabla que dice gráfica del efecto principal para aceleración en el pecho en G. Aquí tenemos la media de los datos, como vemos aquí está un poquito más, aquí tenemos una media de 44.1 y aquí tenemos una media de 39, y por este lado tenemos una media de 45 y una media de 37.83 y una media de 41.83. De igual manera podemos utilizar igual estadísticas, ANOVA, y nos vamos a gráficas de interacción. Aquí le damos de aceleración y en factor le damos tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Le damos a aceptar y aquí nos muestra esta gráfica. Aquí nos dice qué tipo de automóvil. Aquí tenemos el extranjero, que es el azul, que nos muestra una media de 47, una media de 39.66,
una media aquí de 45.66, acá en carros automóviles nacionales una media de 43, y de ahí se va a una media 36 y una media 38. Eso también lo podemos cambiar de la siguiente manera. Le damos control E y solamente intercambiamos los. Ahora ponemos tamaño primero y después tipo, y aquí nos da otra gráfica que no sería esta. Y las podemos comparar. Gráfica de interacción para deceleración en pecho en G. Aquí tenemos igual, nada más aquí nos da, aquí sí nos da aquí el automóvil mediano. Y igual aquí tendríamos una media de 39.66 en autos grandes, que va desde el 36 hasta el 39, aquí que va del 38 hasta el 45.66 en las medias, y en los autos compactos que va desde el 43 al 47. Para terminar nuestro ejercicio, que podemos, después de ver todo esto, que podemos decir? Que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que las medias de los automóviles nacionales y extranjeros son iguales. Y con esto terminamos nuestro ejercicio. Ejercicio: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choques. Se utilizan unidades de medida H y C por sus siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Aquí tenemos una gráfica donde está el tipo de automóvil, extranjero, nacional, el tamaño, que es compacto, mediano y grande. Para esto vamos a utilizar el programa Minitab. Ya tenemos en él nuestros datos capturados, donde está lesiones y tipos de automóviles y tamaño del automóvil. Aquí tenemos nuestros datos. Para esto nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a NOVA y vamos a irnos a análisis de las medias. Aquí nos vamos a ir a lesión de la cabeza, y en factores le vamos a dar tipo de automóvil, y en factores los tamaños del automóvil. No le vamos a mover el nivel de significancia, pues es el 0.05, es el que nos pide nuestro ejercicio. Le vamos a dar a aceptar, y aquí nos sale esta gráfica donde dice que tenemos un normal de los dos factores de lesión en la cabeza. Aquí nos dice nuestro efecto de interacción. Aquí tenemos el tipo de automóvil, compacto, grande y mediano, y tipo de automóvil extranjero y nacional. Aquí tenemos, aquí nos dice nuestra primera muestra, que es un valor de 12.55, y tenemos un valor de 62.94, aquí un valor de 50.88, aquí un valor de 12.05, aquí un valor de 72.94, aquí un valor de 50.88. Aquí también tenemos las medias, efecto principal para tipos de auto. Aquí tenemos una media que nos da un valor de 427.444, y una por este lado que nos da de 342.66. También tenemos tipos de automóviles. Aquí también nos marca un valor de 414.66, un valor de 352 y un valor de 388.5. También para esto nos podemos ir a estadísticas, a NOVA, balanceado. En respuesta le vamos a dar lesiones en la cabeza, y el modelo le vamos a dar tipo de automóvil y tamaño del automóvil. En gráficas vamos a poner 4 en 1.
y en lo demás no le vamos a seleccionar nada. Aquí nos muestran estas gráficas de los residuos, donde vemos aquí nuestros valores, aquí nuestros valores agrupados, este valor un poquito alejado, que nuestra fila 8, un residuo de 306.611 con un porcentaje de 96.1956. También nos muestra nuestro histograma, nuestra orden de observación, aquí tenemos igual el mismo valor. Y vamos a ver qué dice aquí. Nos dice que en este análisis de la varianza en automóviles nuestro SC es de 32.343, nuestro MS de 32.646, un F de 2 y un P en el tipo de automóvil de 0.169, un tamaño de automóvil de nuestro valor de P 0.698, un F de 0.36. También nos dice que tenemos un resumen del modelo donde ese es de 127.013, un R cuadrada de 16.38, un R cuadrada ajustada del 0%. ¿Qué nos quiere decir aquí? Nuestro valor de P, que podemos decir hasta ahorita que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis que nos plantea que nuestras medidas son iguales, pero tampoco tenemos la evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis alterna que dice que son diferentes. También nos podemos ir de nuevo a estadísticas, a ANOVA y a gráfica de intervalos. Vamos a seleccionar con grupos, vamos a poner lesiones de cabeza en gráficas y aquí le vamos a dar tipo y tamaño. Aquí creo que no vamos a seleccionar nada, solamente le vamos a aceptar. Aquí nos muestra de igual forma, aquí el tamaño del automóvil, compacto, grande y mediano, tipo de automóvil extranjero y nacional, lesiones en la cabeza. Aquí la desviación estándar individual se utiliza para calcular los intervalos. Aquí nos dice nuestra primera muestra que tenemos una media de 445, aquí de 456.333. Aquí nos dice que tenemos una media de 380. Aquí nos dice que tenemos una media de 384.33. Por este lado tenemos una media de 246.66. Y aquí tenemos una media de 347. De igual manera nos dice que no tenemos un intervalo en esta muestra que va desde el 229 hasta el 564. Aquí nos dice que tenemos de igual manera un intervalo que va desde 6.40 hasta 486. Aquí tenemos aquí nos muestra que tenemos un intervalo de 59 hasta 700, un intervalo de menos 60 hasta 975, y por este lado nos muestra un intervalo de 107 hasta 782, perdón. De igual manera, para seguir utilizando las herramientas, nos vamos a ANOVA, nos vamos a ir ahora a gráficas de efecto principal, le vamos a dar lesiones y en factor le vamos a dar tipo de automóvil y tamaño del automóvil, le vamos a dar aceptar. Aquí nos muestra esta gráfica donde aquí tenemos nuestra media de 427 y bueno, aquí nuestra media de 342 que va hasta 427. Por este lado tenemos nuestra media que va desde 352, luego 388.5 hasta 414.66. También de igual manera nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a ANOVA, nos vamos a ir a gráficas de interacción. Vamos a seleccionar lesiones de la cabeza y tipo y tamaño. Aquí nos muestra tipo de automóvil extranjero, el azul en extranjero, el rojo en nacional. Aquí tenemos pues nuestras medias, 445.
457.33, 380, y para los autos nacionales 384.33, 246.66, 397. De igual manera podemos cambiarlo un poquito. Ahora vamos a nada más cambiar el orden. Vamos a poner un tamaño y luego tipo, y nos arroja lo siguiente. Ok, aquí nos dice tamaño del automóvil: compacto, grande y mediano. Aquí los tenemos. Aquí tenemos nuestra media del auto mediano, que va del 380 hasta el 397. En nuestro auto grande, que va desde el 246 hasta el 457. Y nuestro auto compacto, que va desde 384 hasta 445. Y así es como queda nuestro ejercicio. ¿Qué podemos saber con toda esta información? Que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, que nos plantea que las medias son iguales, pero tampoco tenemos la evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis alterna, que las medias son diferentes. Y con esto termino mi ejercicio. Muchas gracias, espero que sea de su agrado.